Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues comenzó bastante intenso y bastante interesante este martes con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Y bueno, es que declara de manera tajante, de manera contundente, que ya no va más la agenda del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, que no van a ser los dictados ni la agenda del Fondo Monetario Internacional la que mande en materia económica y financiera en el proyecto de desarrollo y de crecimiento para nuestro país, que a partir de ahora México tiene una agenda propia, una agenda soberana y que no se someterá más a los dictados tanto del Fondo Monetario como de los demás organismos financieros internacionales que pues en los hechos sirven a los intereses del poder global. Y esto, mis amigos, es verdaderamente una declaración bastante relevante, es más importante de lo que podamos llegar a imaginar, porque bueno, el presidente evidentemente todos los días habla pues a las preguntas, ¿no? Ante las preguntas de los periodistas, pues de la corrupción de los gobiernos anteriores, de los gobernadores, de los presidentes, pero esto va mucho más allá, porque esta es una declaración que se inscribe en esta lógica mundial, geopolítica, que vivimos hoy en día, ¿no? Que es el nacionalismo contra el globalismo, el nacionalismo versus globalismo. Y bueno, durante los últimos sexenios, lo que vivimos en México fue pues esta visión, esta especie de dogmas que nos vendieron, ¿sí? Que el país iba a crecer, que se iba a derramar la riqueza si nos sometíamos a esta visión globalista de las agendas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y que bueno, a día de hoy sabemos que nada de esto funcionó. Como podemos recordar, el Fondo Monetario Internacional pues se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues en teoría su papel pues iba a ser evitar, ¿sí? Estos vaivenes económicos que llevaron a las grandes potencias mundiales pues a crisis estrepitosas que luego desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, y pues también para apoyar supuestamente la estabilidad financiera y el crecimiento en los países del tercer mundo, en los países en vías de desarrollo. Eh, bueno, muchos consideran que este era un objetivo legítimo, real, pero que no se pudo llegar a cumplir. Otros piensan que realmente el Fondo Monetario fue creado con la intención pues, de servir a los países más poderosos y a la banca internacional. Y en los hechos, digo, al final de cuentas, esto último es lo que sucedió. El Fondo Monetario pues ha servido simplemente para que se afiance el poder, la dominación de los países del primer mundo, los países desarrollados, sobre los países del tercer mundo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues funcionó. Primero que nada, pues le quitaron la soberanía monetaria a las naciones, ¿no? Le privaron a los países en vías de desarrollo la soberanía para emitir su propia moneda de manera soberana, y todo ahora tenía que ser en base a los dictados de los bancos centrales, que en realidad pues sirven a los intereses de los organismos globales, ¿no? Y por eso son completamente autónomos de las instancias nacionales, ¿no? Del poder nacional. En este caso, bueno, sabemos que siempre presionaron al presidente Andrés Manuel, que se iba a respetar la autonomía del Banco de México y todo esto, ¿no? Que es algo que temían. Y bueno, y en efecto, el presidente ha dicho que respeta esta autonomía, que la va a seguir respetando, pero que ya no nos vamos a someter a los dictados internacionales. El presidente dice, sabemos y entendemos que México es parte del sistema financiero internacional, que somos parte, que estamos pues allí, y que tenemos que ser responsables con nuestra política monetaria, ¿sí? Con nuestra política financiera, pero eso no significa que vayamos a seguir la agenda que nos recetaron durante los últimos casi 40 años, ¿no? ¿Y cuál es la agenda del FMI? Decía, bueno, primero fue privar a las naciones de su soberanía para la emisión de moneda, y segundo, dictarle a los países del tercer mundo que tenían que privatizar todo, ¿sí? Que el Estado no servía para nada, que el Estado era ineficiente, que el Estado no tenía por qué hacerse de servicios para los cuales no había sido creado, no tenía por qué dar salud, etcétera, que todo eso era muy costoso
y como pues estaban estas naciones pues sometidas a los préstamos del fondo, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, entonces las condiciones siempre son que pues tienes que tu Estado deshacerte de todos los gastos innecesarios, ¿sí?, entre comillas, y todo tienes que dejarlo en manos de los privados. Entonces tú tienes que deshacerte de tu industria energética, tienes que deshacerte de la salud, todo eso es muy costoso, de las pensiones, etcétera, para que sí puedas garantizar los pagos, y en la medida en que cumplas con esta agenda, pues te vamos a seguir prestando, y pues al final de cuentas siempre vas a ser una nación sometida, endeudada y controlada, ¿sí? Porque pues bueno, tus acreedores son realmente quienes imponen las políticas en tu país, y no nada más son políticas económicas, incluso son políticas de carácter, pues sí, iba a decir la palabra sexual, y pues sí, en efecto, ¿no? Ellos ahora tienen también esta agenda de exigirle a las naciones que aprueben el aborto, ¿sí?, como una política realmente de despoblación, de controlar la natalidad en las naciones en vías de desarrollo. Eso fue muy claro en Argentina, ¿sí?, donde estuvo el año pasado el debate muy intenso sobre el tema del aborto. El FMI estaba metido hasta la cocina en el tema, pues apoyando, ¿no?, de que se pudiera aprobar. Y toda una serie, ¿no?, de políticas públicas, de salud y demás. Entonces, lo que hace el presidente Andrés Manuel es verdaderamente valiente, ¿eh? No cualquier presidente, cualquier mandatario se atreve a criticar la agenda y los dictados del Fondo Monetario, porque nos lo han vendido como son prácticamente los dioses de la economía, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Entonces no te atrevas a ir en contra, no te atrevas a opinar en contra, y si lo haces eres un estatista populista de lo peor, que va a llevar a la destrucción a su nación. Entonces lo que nos debe de quedar claro son que estos signos, este posicionamiento del presidente Andrés Manuel implica que en efecto no vivimos un cambio de gobierno. En México verdaderamente vivimos un cambio de régimen, un cambio de modelo, ¿sí? Porque ahora, pues sí, o sea, esto viene a romper con la lógica de los últimos 6 sexenios, ¿no?, de estar sometidos a lo que nos diga el Fondo Monetario. Si nos dice privatiza eso, lo privatizas. Si dice tienes que hacer esta ley, la haces. Y Andrés Manuel viene y dice, no, aquí mandan los mexicanos, y la agenda es la de los mexicanos. Una agenda soberana, no una agenda de los poderes centrales del mundo, ¿no? Que finalmente pues obedecen a los grandes capitales internacionales. Porque pues al final de cuentas, cuando el FMI te receta privatizaciones, ¿quién se queda con la industria energética? ¿Quién se queda con las empresas nacionales? Pues los grandes capitales del mundo, ¿sí? Porque ni siquiera se quedan con ellos los capitales nacionales, ¿no? Se quedan los grandes fondos de inversiones, ¿no? BlackRock y todos estos. Entonces hay una ruptura muy interesante. Eso sí, aquí viene lo otro, hay que esperar una andanada de ataques contra el presidente, porque a estos poderes financieros globales, a la oligarquía mundial, no le gusta para nada contestones, presidentes contestones y rebeldes, ¿no?, como Andrés Manuel, que dicen, señores, ahora la agenda para los mexicanos la hacemos los mexicanos, no nos la van a venir a hacer desde Washington, desde Londres o desde otros centros financieros. Entonces seguramente van a venir más ataques en los medios, ¿sí? Se van a escandalizar los medios tradicionales, van a decir que Andrés Manuel es un irresponsable, que es un populista, que cómo se atreve a decirle al FMI que ya no vamos a obedecer sus recetas. Pero bueno, a mí me parece que esto de hoy es bastante interesante, bastante alentador, pero claro, hay que estar atentos y no dejar, caer en estas trampas, porque los ataques mediáticos a partir de ahora, si ya eran intensos, créanme que se van a intensificar, se van a profundizar, porque no es cualquier cosa lo que hizo Andrés Manuel. Por eso dije, vamos a grabar algo, porque no dijo cualquier cosa. Hoy venir y decir, señores, ya no es su agenda
la que vamos a seguir. Es nuestra propia agenda soberana, es algo bastante intenso, algo bastante pues importante y relevante. Hasta aquí lo dejo, vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas cosas. Yo les invito a que se suscriban al canal. Por aquí vamos a seguir analizando nuestra realidad. Saludos a todos, Dios los bendiga.